Sura Al-Ahqaf, las dunas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. حميم. Ha-Mim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Descenso del libro procedente de Alá, el poderoso, el sabio. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. No hemos creado los cielos y la tierra y lo que entre ambos hay, sino con la verdad y por un tiempo determinado. Pero los que se niegan a creer se apartan de lo que se les advierte. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Di, ¿habéis visto lo que invocáis aparte de Alá? Mostradme qué parte de la tierra han creado o si tienen alguna participación en los cielos. Traedme un libro anterior a este o vestigios de algún conocimiento, si es verdad lo que decís. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ¿Y quién está más extraviado que aquel que invoca fuera de Alá, a quien el día del levantamiento no le responderá y se desentenderá de su invocación? وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Cuando los hombres sean reunidos, ellos serán sus enemigos y renegarán de la adoración de la que fueron objeto por su parte. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Y cuando se les recitan nuestros signos claros, dicen los que se niegan a creer de la verdad que les llega: esto es magia evidente. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. O dicen, lo ha inventado. Di, si lo hubiera inventado, nada podríais hacer por mí ante Alá. Él sabe mejor lo que difundís sobre ello. Él basta como testigo entre vosotros y yo. Y Él es el perdonador, el compasivo. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم
إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Di, no soy una novedad entre los mensajeros y no sé lo que será de mí ni lo que será de vosotros. Solo sigo lo que se me ha inspirado y no soy sino un advertidor explícito. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Di, y si yo os digo que viene de junto a Alá, y vosotros no habéis querido creer, a pesar de que uno de los hijos de Israel lo ha atestiguado tal y como es, y ha creído, mientras vosotros os llenabais de soberbia, es cierto que Alá no guía a la gente injusta. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Y dicen los que se han negado a creer de los que han creído, si fuera un bien, no se nos habrían adelantado en ello, y como no han sido guiados, dicen, esto es una vieja patraña. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Antes de él fue el libro de Moisés, dirección y misericordia. Y este es un libro que es una confirmación en lengua árabe para que adviertas a los que son injustos y con buenas noticias para los que hacen el bien. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Los que dicen, nuestro Señor es Alá, y luego se conducen con rectitud, no tendrán que temer, ni se entristecerán. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Esos son los compañeros del jardín, donde serán inmortales, como recompensa por lo que hicieron. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Y le hemos encomendado al hombre que haga el bien a sus padres. Su madre lo llevó en el vientre con fatiga y con fatiga lo parió. Durante su embarazo y la lactancia, 30 meses. Y al alcanzar la madurez, tras haber llegado a los 40 años, dice: Señor mío, infunde en mí,
que te agradezca el beneficio con el que me has favorecido a mí y a mis padres, y que lleve a cabo buenas acciones que sean de tu agrado, y haz mi descendencia recta. En verdad, a ti me vuelvo y soy de los sometidos. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Esos son a los que se les aceptará lo mejor que hayan hecho y se les pasarán por alto las malas acciones que hayan cometido, junto a los compañeros del jardín. Promesa verídica que se les ha hecho. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Y el que le dijo a sus padres: ¿acaso me prometéis que se me hará salir de la tumba cuando pasaron antes de mí otras generaciones? Y ellos pedían auxilio a Alá. ¡Ay de ti! Cree que la promesa de Alá es cierta. Él decía: ¿qué es todo esto, sino leyendas de los antiguos? أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Esos son aquellos contra los que se hará realidad la palabra, sumándose así a las comunidades de hombres y genios que hubo antes que ellos. Realmente estaban perdidos. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Cada uno tiene un grado que le viene de sus acciones, y para pagarles como corresponde sus obras sin que se les haga injusticia. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ. El día en que los que se negaron a creer sean expuestos al fuego. Habéis consumido las cosas buenas que tuvisteis en vuestra vida de aquí, y os habéis contentado con esta. Así pues, hoy se os pagará con el castigo degradante por haberos llenado de soberbia sin verdad en la tierra y por haberos descarriado. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Y recuerda al hermano de Losad cuando advirtió a su gente en las dunas. Antes de él ya habían venido advertidores como lo harían después. No adoréis sino a Alá. Temo por vosotros el castigo de un día grave. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Dijeron, ¿has venido a nosotros para apartarnos de nuestros dioses? Tráenos aquello con lo que nos amenazas si eres de los que dicen la verdad. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Dijo, realmente el conocimiento solo está junto a Alá. Yo no hago sino haceros llegar aquello con lo que he sido enviado. Sin embargo, os veo gente ignorante. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Y cuando lo vieron como una nube frente a sus valles, dijeron, esta es la nube que nos trae lluvia. Pero no, es aquello cuya venida estaba y surgiendo, un viento que encierra un doloroso castigo. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Lo arrasó todo por mandato de su Señor, y amanecieron, y solo podían verse sus moradas. Así es como recompensamos a la gente que hace el mal. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Les habíamos dado una posición que no os hemos dado a vosotros, y les habíamos dado oído, vista y corazón, pero ni su oído, ni su vista, ni su corazón les sirvieron de nada cuando negaron los signos de Alá. Y aquello de lo que se habían burlado los rodeó. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Y es cierto que hemos destruido las ciudades de vuestro alrededor y hemos explicado repetidamente los signos para que pudieran volverse atrás. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Pero, ¿por qué no les auxiliaron esos que ellos habían tomado como objeto de adoración y dioses fuera de Alá? Ni siquiera pudieron encontrarlos. Y así fue su mentira y lo que habían inventado.
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Y cuando te enviamos a un pequeño grupo de genios para que escucharan el Corán, y al llegar ante él, se dijeron, ¡callad! Y cuando acabó, se volvieron a su gente para advertirles. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Dijeron, pueblo nuestro, hemos oído un libro que ha descendido después de Moisés, que confirma lo que había antes de él y guía a la verdad y a un camino recto. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Pueblo nuestro, responded al que llama hacia Alá y creed en él. Él os perdonará vuestras faltas y os preservará de un doloroso castigo. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Y quien no responda al que llama hacia Alá no tendrá forma de escapar en la tierra y fuera de él no tendrá quien lo proteja. Esos están en un extravío evidente. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ¿Acaso no han visto que Alá, que creó los cielos y la tierra, y no está fatigado por haberlos creado, tiene el poder de dar la vida a los muertos? Sí, Él tiene poder sobre todas las cosas. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Y el día en que los que se negaron a creer sean expuestos al fuego, ¿acaso no es esto verdad? Dirán, sí, por nuestro Señor. Dirá, gustad pues el castigo por haberos negado a creer. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Así
pues, ten paciencia, como la tuvieron los mensajeros dotados de resolución. No pidas que se les apresure. El día en que vean lo que se les prometió, será como si solo hubieran permanecido en la tumba 1 hora del día. Esto es una transmisión. ¿Acaso se destruye a alguien sino a la gente descarriada?